Me quedé sentada allí en esa estéril sala de seguridad blindada, simplemente observando cómo mi madre, Carmen, una mujer cuya indignación era una fuerza de la naturaleza, se burlaba abiertamente de un inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. El rostro de la gente era una máscara de profesionalidad indescifrable, lo que solo la enfurecía más. No sé de qué me está hablando, espetó ella, con la voz resonando demasiado fuerte en la habitación insonorizada. Era su cumpleaños. ¿Acaso eso es un delito ahora? Me señaló como si yo fuera parte del mobiliario. Mi hija tiene un simple trabajo administrativo en esta misma base. ¿Necesita ayuda? El agente ni se inmutó, solo miró al hombre uniformado sentado a mi lado. Fue entonces cuando mi comandante, el general Velasco, un hombre que dirigía toda la dirección de inteligencia, se inclinó hacia adelante y miró a mi madre con una decepción fría y profunda que yo conocía demasiado bien, aunque nunca había ido dirigida a mí. Señora, dijo Velasco con voz tranquila pero llenando toda la sala, el trabajo administrativo de su hija es el de analista de nivel 3 en financiación contra el terrorismo, y la fuente de su transferencia es un objetivo de alta prioridad en la lista de sanciones internacionales. 2 semanas antes había sido mi cumpleaños, yo estaba donde siempre en mi terminal dentro de un búnker, una instalación de información compartimentada sensible donde no se permiten dispositivos electrónicos personales, así que mi móvil estaba en la taquilla. Cuando finalmente hice un descanso, vi la notificación: Carmen te ha enviado 500 euros. Por un segundo una sonrisa genuina y cálida tocó mi rostro, un momento real de conexión, o eso pensé, hasta que vi los detalles de la transferencia. No era de su banco habitual, sino de una nueva y extraña aplicación de pagos de la que nunca había oído hablar, enviada desde un identificador numérico que no reconocía. Un segundo después, llegó el mensaje de texto de mi madre: feliz cumpleaños, cariño. Tu hermano acaba de cerrar un trato enorme. Estamos muy orgullosos. Te envío una cosita. Y luego la frase de siempre: no te lo gastes todo en, ya sabes, lo que sea que hagas. El aguijonazo familiar, el trato enorme para mi hermano Borja, el carismático desastre de la familia, y un guiño despectivo para mí. Los 500 euros se sentían menos como un regalo y más como una propina. Más tarde ese día, estaba en una reunión rutinaria con el general Velasco cuando mi móvil vibró en la mesa entre nosotros, había olvidado silenciarlo. Lo siento, señor, dije sonrojándome. Es solo mi madre. Velasco, un hombre que vive y respira seguridad operativa, solo asintió. ¿Todo bien, analista?, preguntó. Suspiré, dejando escapar un poco a la hija decepcionada. Me acaba de enviar dinero por mi cumpleaños, expliqué, pero usó esta aplicación extraña. Juro que la van a estafar uno de estos días. Los ojos de Velasco se agudizaron. Mi informe de cumplimiento de la semana pasada mencionaba nuevas plataformas de alto riesgo, dijo, todo negocios. Déjeme ver la transferencia. Le pasé el teléfono esperando que se riera de las terribles habilidades tecnológicas de mi madre, pero no lo hizo. Sus ojos escanearon el nombre de la aplicación y luego el ID numérico del remitente, y su rostro cambió, no solo se puso serio, sino que palideció. Levantó la vista del teléfono y el mentor desapareció. El general me estaba mirando fijamente. Analista, necesita presentar un informe ahora, su voz era baja. Esto no es una estafa. Esta es una entidad designada. El tono casual de mentoría había desaparecido, usó mi título, sabía a qué me dedicaba, pero no tenía idea de que mi familia estaba a punto de cruzarse con una lista de amenazas de nivel 4. Para entender cómo el mensaje de cumpleaños de mi madre se convirtió en una investigación federal, hay que entender las dos vidas que yo vivía. Tomemos una cena familiar, por ejemplo, el mes pasado, mi hermano Borja, un hombre que es menos empresario y más una presentación de PowerPoint llamativa y engreída, estaba siendo el centro de atención, todo palabras de moda, tecnología disruptiva, rondas de financiación, cambiar el paradigma. No significaba nada, pero sonaba impresionante para la audiencia correcta. Y mi madre, Carmen, una mujer que adoraba el sonido del éxito, era su única audiencia, se colgaba de cada palabra, radiante. Ay, Borja está cambiando el mundo, decía juntando las manos. Estamos tan orgullosos. Yo estaba sentada allí mismo, por supuesto, e intenté unirme solo para sentirme presente. De hecho, acabo de terminar un proyecto bastante complejo en el trabajo, dije con voz tranquila. Involucraba
Carmen me interrumpió no con malicia, sino con un desinterés reflejo total, dándome palmaditas en la mano, un gesto destinado a silenciar, no a consolar. «Ay, cariño, qué bien», dijo con los ojos ya volviendo a Borja. «No nos aburras con tus formularios del gobierno». Eso era para ella, formularios, toda mi carrera. Te contó Borja sobre su nuevo asesor, soltó entusiasmada volviendo a la verdadera estrella. Javier, un hombre importante, ha sido tan generoso. Formularios del gobierno, eso es lo que ella veía, no tenía ni idea, no podía ni empezar a imaginar mi realidad. Mi mundo no era una mesa de comedor, era un búnker, una sala segura donde las paredes están blindadas y la luz del día es solo un rumor. Al día siguiente estaba en una sesión informativa con un grupo de trabajo conjunto, no había relojes caros, solo analistas cansados y una pantalla enorme mostrando una red de datos que parecía la pesadilla de una araña. Yo no rellenaba formularios, rastreaba sombras. Señalé la pantalla con voz calmada y firme. La Reda la está utilizando una nueva plataforma digital para eludir los informes bancarios europeos, expliqué. El nodo principal es nacional, lo cual es nuevo, están utilizando mulas civiles para estratificar los fondos, la mayoría de ellos probablemente involuntarios. Hice zoom en una larga cadena de caracteres. He aislado el ID de la billetera principal. Es nuestro objetivo Garra 4. Solicito una orden de rastreo al Tesoro para congelar los activos antes de que se dispersen. Terminé y la sala quedó en silencio. El general Velasco miró la pizarra, luego a mí, y dio un solo asentimiento seco. Buen trabajo, Elena. Eso fue todo. En nuestro mundo ese simple asentimiento era una ovación de pie. Acabas de ahorrarnos 6 meses de trabajo. Ejecuten el rastreo. Pero Elena, mi indicativo, mi identidad profesional, dejaba de existir en el momento en que fichaba la salida, salía del edificio y el peso del trabajo, la autorización de alto secreto, las consecuencias de vida o muerte, todo se evaporaba. Mis hombros se hundían, la analista se desvanecía y la hija decepcionante resurgía justo a tiempo para conducir a casa. Era como ser 2 personas diferentes, y una era un fantasma en el que la otra no creía. Apenas estaba en mi coche cuando sonó el teléfono. Era mi madre, con voz brillante y burbujeante, un tono que nunca usaba conmigo, solo para hablar de Borja. Hola, cielo, gorjeó. Solo quería que fueras la primera en saberlo. Vamos a enviarle a tu hermano otros 10.000 euros para su viaje de negocios. Apoyé la cabeza contra la ventanilla fría del coche. ¿10.000 euros? Tuve un recuerdo repentino y agudo del año pasado cuando se rompió la caja de cambios de mi coche y tuve que pedir un préstamo con intereses altos porque andaba justa de dinero. Es tan impresionante, ¿verdad?, continuó ella, sin necesitar respuesta. Por cierto, ¿cuándo te vas a mudar de ese piso tan pequeño? Es tan triste. Triste. Mi vida era triste. Mi piso era pequeño. Mi trabajo eran formularios. Solo dije, tengo que colgar, mamá. No dije lo que estaba pensando, no dije que la única razón por la que ella tenía esos 10.000 euros para darle era porque yo, la hija triste, me había hecho cargo en secreto de gestionar su fondo de pensiones hacía 3 años, después de que la primera idea genial de Borja casi la llevara a la bancarrota. Yo era la que recuperaba sus ahorros, moviendo los abonos de bajo riesgo y atendiendo sus llamadas de pánico, yo era la que la protegía de sí misma y de él. Todo lo que ella veía era mi piso pequeño. Durante años había mantenido mi mundo separado, pensaba que estaba protegiendo a mi familia de mi realidad y mi realidad del juicio de mi familia, pero después de presentar ese informe, me di cuenta de que no los estaba protegiendo, no eran ignorantes, eran cómplices y yo era la única que podía ver la imagen completa. Me senté frente al general Velasco en su despacho con el teléfono que contenía el ID de transferencia condenatorio sobre su escritorio entre nosotros. La parte de hija en mí, esa sensación de aturdimiento, dolor y cansancio que había vivido en mi estómago durante 20 años, simplemente se evaporó, fue como si hubieran accionado un interruptor. El entrenamiento frío y preciso que había pasado años dominando tomó el control, un entumecimiento bienvenido y familiar. Esto ya no era un problema familiar, era un incidente de seguridad nacional. Lo miré directamente a los ojos con la voz perfectamente nivelada. Señor, me recuso formalmente de esta investigación debido a un conflicto de intereses directo y ahora obvio. El sujeto principal, Carmen apellido, es mi madre.
El general Velasco no ofreció ni una sola palabra de lástima, no dijo lo siento, ni preguntó si estaba bien, y se lo agradecí. Simplemente asintió, una señal de puro respeto profesional que en ese momento significó más para mí que cualquier cosa que mi familia me hubiera dado jamás. Recusación anotada a analista, dijo con tono firme. Pero su descubrimiento inicial y su contexto único son vitales. Usted es la única que ve ambos lados de esta ecuación. Voy a asignar esto al grupo de trabajo interinstitucional. La Guardia Civil y la Unidad de Inteligencia Financiera estarán aquí para una sesión informativa formal a las 1. Tenga listo su paquete de contexto. Mi objetivo no era la venganza, no estaba tratando de meter a mi madre en problemas o ganar contra mi hermano, ese era su lenguaje, su mundo. Mi objetivo era la claridad. El sistema para el que trabajaba, el que mi madre descartaba como formularios aburridos, funciona con una sola cosa, hechos irrefutables, e iba a proporcionarlos. Tenía exactamente 1 hora. Volví a mi terminal, donde rastreaba amenazas globales, y por primera vez apunté esa arma hacia mi propia vida. Esta era mi verdadera experiencia. No sentía rabia ni tristeza, me sentía enfocada. Saqué el registro mercantil, tal como sospechaba, la startup de tecnología disruptiva de mi hermano Borja era una sociedad limitada de 300 euros registrada en un apartado de correos, sin producto público, sin patentes y sin empleados. Era un fantasma, una tapadera. Crucé el nombre del que mi madre había hablado maravillas, el asesor generoso, y marqué su nombre y asociados conocidos para los agentes. Luego construí una línea de tiempo, fue el análisis más fácil que había hecho nunca. En un lado, enumeré las fechas de las rondas de financiación de Borja y los viajes de negocios de los que había alardeado en la cena, en el otro, mapeé los depósitos de la nueva inversión, en las cuentas de mi madre. La correlación era perfecta. Una sombra financiera perfecta, innegable y absolutamente condenatoria. Los agentes llegaron 1 hora después. No estaban allí por mi drama familiar, estaban allí porque el ID de remitente que usó mi madre no era solo un número, era el indicativo digital de un blanqueador de dinero internacional que habíamos estado cazando durante 18 meses, y mi madre acababa de usarlo para enviarme 500 euros. El escenario no era una ceremonia pública, no había medallas ni aplausos, era algo mucho más serio, una sala de información segura e insonorizada en el centro de inteligencia. Era el tipo de sala donde se toman decisiones que nunca ven la luz del día, y el silencio en ellas tiene un peso físico. Yo estaba allí sentada en la mesa pulida, en silencio. El general Velasco estaba en la cabecera y flanqueándolo estaban los 2 agentes principales. Todos esperábamos. Mi madre, Carmen, fue escoltada adentro, le habían dicho que esto era solo un seguimiento rutinario sobre su informe de una posible estafa, y llevaba esa historia como una armadura. Su molestia era palpable. Ni siquiera me miró. Se dirigió al inspector de policía mirando su reloj. Espero que esto no lleve mucho tiempo, dijo con la voz goteando con descendencia. Mi hijo Borja va a ser homenajeado en un almuerzo hoy, realmente no puedo llegar tarde. El agente simplemente deslizó una carpeta delgada sobre la mesa, ni siquiera la abrió. Señora, hemos pasado la fase de estafa, dijo con voz plana. Tenemos registros bancarios que muestran que ha recibido más de 250.000 euros de esta misma fuente desconocida en los últimos 6 meses. El color desapareció de su rostro. Esa máscara de indignación finalmente se rompió. Esa es mi inversión, tartamudeó con la voz repentinamente aguda. Mi asesor es brillante. Dijo que los rendimientos serían significativos. El agente solo asintió como si ella hubiera confirmado algo para él. Su brillante asesor es un asociado conocido de una organización sancionada. Señora, usted ha estado actuando como una mula no registrada, blanqueando fondos ilícitos. Hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire muerto de la sala. Y hemos rastreado esos fondos desde su cuenta directamente a una empresa fantasma registrada a nombre de su hijo. Fue entonces cuando ella se desmoronó por completo. La confusión se convirtió en pánico puro. No se equivoca, gritó golpeando la mesa. Mi hijo es un genio. Él está cambiando el mundo. Sus ojos muy abiertos y frenéticos, finalmente se dirigieron a mí, sentada allí en silencio. No me veía como una persona,
sino como una herramienta, su última herramienta desesperada e inútil. Elena, díselo, suplicó con voz chillona. Diles que están equivocados. Cuéntales sobre tu aburrido trabajo administrativo. Tú solo rellenas formularios. De hecho se estaba riendo, un sonido histérico y roto. No entenderías nada de esto. Estos son finanzas. Y ese fue el momento. La sala estaba en silencio. El general Velasco, que había estado observando todo esto con una intensidad tranquila, se levantó lentamente. Era un hombre alto y con su uniforme dominaba todo el espacio. Señora, dijo y su voz no era fuerte, pero cortó a través de todo. Ya es suficiente. Miró a mi madre, luego a mí. El aburrido trabajo administrativo de su hija, dijo con palabras precisas, es analista de primera clase para la célula de financiación contra amenazas del CNI. Posee una autorización de información compartimentada de alto secreto. Los formularios que rellena son evaluaciones de amenazas que van directamente al Tesoro y al Ministerio de Justicia. Se inclinó ligeramente hacia adelante. De hecho, ella es la analista que redactó el informe sobre la misma organización para la que usted está blanqueando dinero. Mi madre simplemente se quedó mirando con la boca abierta. Sus ojos volvieron a mí, pero esta vez fue con un horror naciente y repugnante. Finalmente me estaba viendo. Después de 30 años, finalmente me estaba viendo. Hablé por primera vez. Mi voz era tranquila, clara. Toda la emoción que había sentido alguna vez, la ira, la decepción, los años de ser invisible, todo se había ido, reemplazado por una claridad fría y simple. El ID de remitente que usaste, mamá, dije sosteniendo su mirada. Su indicativo es /4. Llevo un año rastreándolo. Asentí hacia el archivo de los agentes. El asesor que es tan generoso es un operativo extranjero, y la startup que has estado financiando con ese dinero blanqueado es una empresa fantasma utilizada para mover hardware ilícito. Dejé que eso se asimilara. Vi cómo su mundo entero, el construido sobre su hijo genio y su hija aburrida, colapsaba sobre sí mismo. No son altas finanzas, dije con voz tranquila. Es un delito federal. Mi madre había pasado toda mi vida juzgando mi valía en títulos llamativos y signos de euro. Fue solo cuando se enfrentó a una acusación federal que finalmente entendió mi valor real. Mientras los agentes esposaban a mi madre, ella seguía balbuceando, tratando de negociar, pero el inspector había terminado. Le informó con esa misma voz plana de procedimiento que esto no era una inversión que salió mal. El banco había marcado sus transferencias entrantes varias veces, le habían enviado cartas formales que ella había ignorado. No era una víctima involuntaria, era, en sus términos, una mula voluntaria. Su decisión de ignorar las advertencias para creer la fantasía de su hijo genio acababa de sellar su destino. Se enfrentaba a graves cargos federales. Luego mencionó a mi hermano. Borja fue arrestado más tarde ese día, no en una oficina tranquila, sino en su almuerzo honorífico frente a todas las personas a las que intentaba impresionar tan desesperadamente. Un final público, humillante y perfectamente apropiado para toda su farsa. Después de que se la llevaron, la sala quedó en silencio. El pesado silencio insonorizado regresó. El general Velasco se quedó allí un largo momento simplemente mirándome. Su expresión no era de lástima, era algo más cercano al asombro. Analista, dijo con voz más suave ahora. El ministerio ofrece permiso compasivo para situaciones como esta. Aunque admitiré, dio una tos seca y sin humor, que esta no tiene precedentes. Tómese el tiempo que necesite. Miré más allá de él hacia la pizarra digital, todavía estaba cubierta con los datos que yo había ayudado a recopilar, la telaraña que /4 había tejido. Mi trabajo. Mi madre y mi hermano eran solo 2 moscas atrapadas en ella. Pero la araña todavía estaba ahí fuera. La red seguía activa. Me volví hacia Velasco, el último rastro de hija evaporándose para siempre, dejando solo a la analista. No, señor, dije con voz clara. Me gustaría quedarme. Quiero ayudar a escribir el informe posterior a la acción. Conozco esta red mejor que nadie. Quiero terminar el trabajo. El general Velasco me miró y por primera vez creo que realmente lo vi sonreír. No fue un gesto cortés, sino una profunda señal de respeto.
Muy bien, dijo. A trabajar. 6 meses después, la sala de reuniones estéril había desaparecido, reemplazada por un auditorio de mando masivo lleno de cientos de uniformes y trajes profesionales. Yo estaba en el escenario, sintiendo las luces brillantes cálidas en mi rostro. Ya no era analista de primera clase. Mi ascenso había llegado por vía rápida después de que la red Garra 4 fuera completamente desmantelada, un resultado directo del informe que había coescrito. El general Velasco estaba a mi lado, prendiendo una cruz al mérito en mi pecho. Dio un paso atrás, se volvió hacia la multitud y su voz resonó por los altavoces. No solo leyó la cita, la proclamó. Habló de acciones que llevaron directamente a la interrupción de una red financiera con base extranjera, salvaguardando la seguridad nacional. Luego se salió del guión. Me miró directamente. Pero más que eso, dijo con voz resonando con absoluta sinceridad, la analista apellido demostró un nivel de diligencia e integridad personal bajo extrema presión personal que nunca antes había presenciado en mis 30 años de carrera. Ella es el estándar. El aplauso fue ensordecedor. No fue el aplauso cortés y obligatorio de una cena familiar. Fue real. Fue fuerte. Miré a la multitud. Mi familia de sangre no estaba allí. Mi verdadera familia sí. Vi a mi grupo de trabajo, los que habían trabajado toda la noche conmigo, alimentados por café y una obsesiva necesidad compartida de verdad. Vi a los agentes de la policía y la Guardia Civil a los que había informado asintiendo con sonrisas en sus rostros. Vi a toda mi estructura de mando de pie. Esta no era una familia construida sobre la obligación o roles disfuncionales. Esta era una familia que me había ganado. Una familia construida sobre el respeto mutuo, la competencia probada y una misión compartida. Esa tarde estaba en mi nuevo escritorio. Era más grande, con una ventana y una pequeña placa brillante con mi nuevo título. Estaba inmersa en el rastreo de una nueva amenaza emergente, una compleja red de contenedores de envío y cuentas en paraísos fiscales. Se sentía bien. Se sentía normal. Una notificación de correo electrónico apareció en la esquina de mi monitor. No era de nadie en mi dirección. El remitente era un nombre desconocido de un bufete de abogados. Lo abrí. Era del nuevo abogado de oficio de mi madre. En términos legales muy educados y formales, me escribía para solicitar humildemente una declaración de carácter en nombre de mi madre para su próxima audiencia de sentencia. Decía, una carta de una hija, especialmente una con sus estimadas credenciales, podría mitigar significativamente su condena. Leí el correo una vez, luego lo leí de nuevo. Pensé en los años de desprecio, los formularios aburridos, el piso triste. Pensé en los 10.000 euros para el viaje de negocios de Borja mientras yo pedía préstamos. Pensé en ella parada en esa sala de interrogatorio suplicando a la aburrida y pequeña yo que la salvara de un problema que supuestamente no entendería. No sentí nada, ni ira ni tristeza, solo resolución. Moví mi ratón. Hice clic en archivar. Tomé un sorbo de mi café que se había quedado frío, y volví mi atención completa a los manifiestos de envío. Mi madre pensaba que el dinero era poder y que yo no tenía ninguno. Tenía media razón. El dinero es un arma, pero yo soy a quien entrenaron para rastrear las balas. En mi mundo decimos, sigue el rastro del dinero.